a la temática, después de esas palabras emotivas de Julio, que la verdad es que fueron emotivas porque los que tuvimos la oportunidad de conocer al licenciado Eber, pues sabíamos cómo era su carácter y cómo era en lo personal. Bueno, vamos entonces, material, teoría del ¿qué? Raciocinio jurídico. Raciocinio jurídico. Teoría del raciocinio jurídico. ¿Qué otro tipo de raciocinio o razonamiento creen que existe? Sí, si no fuera jurídico. Si no fuera jurídico. Sí, logístico. No, si no fuera jurídico. Mental. ¿Qué dijimos que había lógica jurídica y lógica qué? Formal. Lógica formal. General. Soy yo, se quedó trabado. Somos persistentes. Somos de la señal, persona que pudiera les diera hasta más. Pero yo sé que también unos se quejan porque da pocos y otros porque da mucho. Entonces, sigamos entonces. Razonamiento. Obviamente hay razonamiento de la lógica dentro de la lógica general, pero a nosotros el que nos interesa es el razonamiento jurídico. ¿Estamos? Y si hablamos que nos interesa el razonamiento jurídico, entonces tenemos que tener claro que lo que nos interesa es verificar ¿qué? La validez o invalidez de ese razonamiento. No nos interesa si es falso o es verdadero. Obviamente, para haber llegado a la lógica jurídica, tuvimos que pasar primero ¿por dónde? Por la lógica. Ustedes para estar en el quinto semestre tuvieron primero ¿qué? ¿Pasar por dónde? Por todos los anteriores. Semestres anteriores. Y obviamente para estar aquí tuvieron que haberse inscrito. Y así como el amigo para haber fallecido, primero tuvo que haber ¿qué? Primero tuvo que haber nacido. Nacido. Vivido. Entonces, todo tiene una lógica. Lo que pasa es que a veces nos perdemos. Nos volvemos seres ilógicos. Seres irracionales. ¿Ya? En donde es más fácil que un animalito de 4 patas sea más fiel y leal que un ser humano. ¿A qué animalito me referí? A cualquiera. Si hablamos de un fiel, yo primero un perrito. El perro. Quería llamarlo perro. ¿Ya? Pareciera como que fuera una ofensa, fíjense. Perro. Eso este dije es bien perro. Esta es bien perra, ¿no? Este es bien lobo, este es bien loba. ¿Ya?
como que a veces los conceptos no son tan congruentes con la realidad. ¿Qué les parece ese análisis que hice? ¿Están de acuerdo? Y si no están de acuerdo, objétenlo, pero con argumentos válidos. ¿Ya? Yo subí un video. No sé si se dieron cuenta que se graduó mi hijo, bendito sea Dios. Pero una señora me hizo un comentario ahí en mi perfil en la página que no era solidario porque mi hijo se había graduado y estando cerrada la universidad y que lobo y que hijo de lobito, y vieran qué comentarios tan absurdos. No sé si leyeron lo que yo le respondí. Yo le respondí que no me conocía y que a suficiente tiempo había estado cerrada la universidad por pandemia y ahora por esta toma de la universidad. Y que era un pesar y que no sé qué, es pura estupidez, pura incongruencia. Y yo le dije que primero que no me conocía y que así como ella me decía lobo, yo le podía decir que era una osa. ¿Ya? Pero que eso sería una falta de respeto, porque ustedes saben que no hay que faltarle el respeto a las personas, lo conozca o no lo conozca uno. Yo por eso cuando me entero de algunos comentarios, estupideces ahí, yo digo, ay, Dios mío, digo. Es gente resentida, Lick, no le ponga coco. Ah, pero si me... ¿Ya? Yo lo felicito a usted, que le dio el ejemplo a su hijo, y felicito a su hijo porque siguió buen ejemplo. Y fíjense, gracias Julio, y fíjense que yo no influí ni en mi hija que es médico, ni en mi hijo que es abogado ahora, ni en el otro que ya está en lo último, que primero Dios, ingeniero en sistemas, ya aprobó todo, solo está en la tesis. No le influí ni en qué iba a estudiar. Cada quien eligió lo que quería. Lo único que yo les dije es que eligieran algo que les gustara y que obviamente pudieran sobrevivir, porque si no les traía cuenta, iban a pasar penas. Y de ahí, ellos decidieron. Y ahí van, poco a poco, pero ahí van. Entonces, yo le respondí a esa señora qué pesar iba a ser el hecho que se le gradúe a uno un hijo. Volvemos. Bueno, entonces entramos en materia. ¿Cómo dice aquí? Aún no está presentando. Entonces ya como se está saliendo esto, entonces de plano que voy a volver a abrir la ventana. Se cierra cuando se dan estos problemas técnicos. Alguien dijo en la otra sección, es internet. Ahora sí es internet Tigo, dijo alguien. Claro, dijo. ¿Y qué si el internet Tigo fue el que estaba dando más fallas que el Claro? Aunque de por sí los dos servicios son pésimos. Poco los vamos a defender. Bueno. ¿Qué menciona aquí? La deducción silogística. Deducción silogística. La aplicación de normas jurídicas.
Jurídicas. Porque Jurídicas. estamos hablando de ¿qué? De la teoría del raciocinio jurídico o razonamiento jurídico. Y entonces si hablamos de la deducción, ¿de qué método estamos hablando? Para hacer análisis. Deductivo. Método deductivo, que va de lo general a lo particular. A lo particular. Y si hablamos del otro concepto que está ahí, silogística. La síntesis. Pregunto, ¿no se les viene a la memoria algo que nosotros ya vimos en las clases iniciales? Que hablamos del silogismo. Dijimos que los silogismos, para arribar a la conclusión, esa conclusión se debía desprender ¿de qué? De las premisas. De premisas. De la premisa mayor y de la premisa menor. Premisa mayor y premisa menor. ¿Estamos? Si hay premisa mayor, ¿qué nos dice la lógica? Que hay una premisa menor. Y viceversa. ¿Estamos? Vale. Miren cómo los hago pensar. Yo no creo, ¿verdad? Y no es que me la lleve como la última Coca-Cola del desierto. Pero yo no creo que haya un docente que los persuada, que los motive y que les exija como su servidor. ¿Ya? Les hablo tan claro, tan directo, tan transparente. ¿Estamos? No me digan nada, ustedes saquen sus conclusiones y resérvense. Bueno, sigamos. ¿Qué es el concepto? Una síntesis mental. Aquí en este material vamos a encontrar como resumido todo lo que hemos visto en los materiales anteriores. Y son cuestiones muy puntuales y muy mínimas en relación a lo nuevo. Ojo. Pero obviamente, para llegar a este material 5 tuvimos que haber visto los anteriores, ¿verdad? Tuvimos que haber estudiado, hacer el análisis y haberlos evaluado. Conclusión del semestre. ¿Cuál es la conclusión del semestre? El razonamiento jurídico. El examen final. Premisa mayor. Primer parcial. Primer parcial. Premisa menor. Segundo. ¿Y ahorita qué vamos? Yo siempre le doy a mi materia, a mi curso, un orden lógico para que no se pierdan. Se pierdan. Y el que se pierde es porque ya venía perdido. ¿Ya? Y el que ya viene perdido, verifiquen si no tienen parentesco con la Llorona. ¿Estamos? Porque están más perdidos que el hijo de la Llorona. ¿Ya? Bueno, sigamos pues. Es una síntesis mental de las características esenciales ¿de qué? De un objeto. ¿Qué tipo de objeto? ¿A qué objeto nos referimos? Objeto lógico. Material. Objeto de estudio. Que saben ustedes que el objeto de estudio puede ser lógico
o puede ser ontológico. Puede tener materia y puede hacer que no tenga materia. ¿Estamos? ¿Eso qué es? El concepto. Entre paréntesis, ¿cómo se denomina el concepto? Aquí está el paréntesis. ¿Se mira? Una significación, unidad de significación lógica. Unidad de significación lógica. Ojo. Juicio. ¿Qué es juicio? Es una aseveración acerca de los atributos o determinaciones de un objeto. ¿Qué objeto? Razonamiento lógico o ontológico. Objeto de estudio. Materia, o no puede tener materia. Objeto de estudio. El objeto de estudio. Vale. Y miren qué es el razonamiento. Es una operación lógica. Por medio del cual a partir de qué? Uno o más juicios se deriva la verdad o falsedad. Ahí está. ¿Qué es el razonamiento? No se los dicto porque yo no soy... Primero, ustedes ya no son de primaria. Mejor les doy el material. Si son haraganes, no entren a clases. Si son haraganes, no estudien. Pero yo los quiero tanto que no quiero que se les canse la mano transcribiendo las clases. Otra cosa es que quiero que se les canse la mano, pero ganándose sus puntos, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Pero en cuanto a las clases, yo los se da cuenta hasta cuando otro lo trata mal. Ah, aquel sí me quería, aquel sí me consentía, ¿no? Porque dice aquel dicho que nadie sabe lo que tiene hasta que lo he perdido, ¿no? Hasta ahora sí, pobre licenciado Ever, tan buena persona. Y no escapará uno que digan, ese licenciado no sé qué, ese licenciado no sé cuánto. ¿Ya? De todo ahí en la viña del Señor hay gente agradecida y hay gente que aunque usted haga lo que usted, aunque usted se ponga de cabeza, no va a quedar bien. ¿Estamos? ¿Estamos en línea o no estamos en línea? Clic. Vale. Póngale Clic. materia gris a lo que les digo. Entonces, ¿qué es el razonamiento? Es una operación lógica por medio del cual a partir de uno, ¿ok? Uno más juicios. Falsedad. Para llegar al razonamiento, primero tuvimos que pasar por ¿dónde? Por los juicios. Y para arribar al juicio, primero tuvimos que pasar por ¿dónde? Concepto. Por los conceptos. Y para llegar a los conceptos, primero tuvimos que pasar por ¿dónde? Por los pensamientos. Antes las ideas. Y he recalcado que la lógica a lo que nos ayuda es a estructurar, a unir las piezas. Pregunto, ¿cuántas patas o cuántas bases tiene la Torre del Reformador? Cuatro, licenciado. ¿Cuántos principios vimos
al inicio de este curso? Cuatro. 4. ¿Qué quiere decir? Que nada ocurre de la nada. Todo tiene un punto de partida. Todo tiene una base. ¿Por qué usted está aquí? Porque ya pasó. Bueno, me quiero graduar. Me quiero graduar de abogado. Solo. Porque se conoció a su papá y su mamá. Porque Dios le dio el soplo de vida. Porque llegó el espermatozoide más rápido. ¿Ya? Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que siempre hay un punto de partida. El deseo de graduarse no es suficiente. ¿Qué más se necesita? Irma. Se necesita esforzarse. Perseverancia, constancia, sabiduría, fortaleza, Sí. para que cuando saque 5 en un curso, no corra, No se detenga. no se detenga Sí. y empiece a llorar y a hablar mal del licenciado César Calmo. No, yo no. Quererse desasignar del curso. Ya vieron que hasta le subí la imagen para los que se querían desasignar. Y hay quienes que cuando les toca al licenciado César Calmo, si alguien habló mal, mejor si se desasignan y se asignan en otra sección. No hay problema. Porque a muchos les va bien. Y a algunos les tiene que ir mal, ¿verdad? A uno les caigo re bien y a uno les caigo re mal. Es lógico esto. Bueno, es una operación lógica por medio del cual a partir de uno o más juicios, ya fuimos hacia atrás. Pero, ¿qué será lo que nos interesa a nosotros? ¿Esto? ¿O esto? Nos interesa si es válido o inválido. Si hablamos de lógica jurídica y de razonamiento jurídico, en este caso concreto, nos interesa la validez o invalidez. Lo demás, como diría aquel señor que anda repartiendo huevos en su campaña política. ¿Ya? ¿Estamos? Ya saben, ¿verdad? Bueno, ¿para qué lo vamos a mencionar si ya lo saben? Vale. Normalmente los juicios en que se basa un razonamiento manifiestan conocimiento, ¿qué? Ya adquiridos. O por lo menos Hipótesis verisimiles. ese término, el último término, está mal escrito. ¿Cómo es lo correcto? Inverosímil. Bye. ¿Qué son qué? ¿Significado? Hipótesis, ¿qué son qué? ¿Que no son verdad o que son verdad? Escucho. ¿Que son verdad, licenciado? Efectivamente, Heidi, encienda esa cámara.
luzca esa cabellera. Yo luzco mi calva. ¿Ya vio? Y mire qué cabellera. Que hasta envidia me da. Gracias, licenciado. Bueno, bienvenida. Disculpe, la palabra que dijo era inverosímil. No, no era esa. Verifique, Heidi. Están las dos. Verosímil, ¿verdad? O sea, Ajá, la correcta así es es. verosímil, o sea, verdadero. Sí, verdadero. ¿Aquí está, ve? Pero es que aquí dice very. Verisímiles. Ajá, O sea que son ciertos. Y los inverosímiles es que no son ciertos. así es. Eureka le dirían. O dicho de otra manera, lotería. O bingo. Bueno, cuando el razonamiento es riguroso y la conclusión se desprende de manera necesaria, el razonamiento es una Inferencia. Inferencia. ¿Qué es una inferencia? A estas alturas no creo que no sepamos. Si no, regresen el primer semestre. Es una Una síntesis. deducción. Una síntesis, una deducción, ¿qué? Es una acción de inferir o deducir. ¿Pero qué quiere decir inferencia? O suponer. Suponer. Sí. Como Pero que ya hay trata de conocimiento adivinar. previo. Si hay conocimiento previo, no puede ser una suposición. ¿Cómo se llama el material? Raciocinio. Y después de eso, ¿qué dice aquí? Deducción. Silogística. Silogística, porque en este caso hablamos de silogismo, ¿verdad? Y hablar de silogismo es hablar de ¿qué? De premisas. Entonces, ¿qué es una inferencia? Una deducción. Una deducción, ¿qué? Lógica. Y aquí menciona, los juicios se emplean como puntos de ¿qué? De partida. Son determinados en teoría. ¿Cómo? Premisas. Premisas. Los juicios son premisas. Ah, y cuando hablamos de premisas, ¿qué tipo de premisas hay? Mayor y menor. Mayor y menor. ¿De qué tipo de deducción estamos hablando? Silogística. Y si hablamos de silogismo, y especialmente silogismo jurídico, estamos hablando de una premisa mayor, que es la norma genérica, la norma jurídica, y de una premisa menor, que son los hechos o caso, ¿qué? No caso eso de la cocina, ¿verdad? Caso concreto. ¿Estamos? Aterrizamos, ya llegamos ahí. Ya nuestra mente llegó hasta ahí donde vamos ahorita. Sí. ¿Qué soy para ustedes? Según el curso que imparto. Catedrático de lógica jurídica. Soy su instructor mental.
Soy el que los pone a hacer Pensar. sus pírricos mentales, dirían por ahí, ¿verdad? Sus despechadas mentales. El yin mental. Ah, ahí estamos. El yin mental es la clase, ahí se recuerda. Inferencia, ya quedamos claro que es inferencia. Los juicios se emplean como puntos de partida, son determinados en teoría del raciocinio, ¿qué? ¿Cómo? Premisas. Y usualmente un razonamiento deductivo. ¿Qué es un razonamiento deductivo? Y aquí está la respuesta. Aquel en el cual la conclusión tiene un menor grado de generalidad. Que la premisa. Ojo, no nos estamos refiriendo a aquel, ¿verdad? Sino que nos estamos refiriendo en este caso ¿a quién? Al razonamiento deductivo. Razonamiento deductivo. Y como estamos viendo aquí, la deducción silogística, entonces vamos a ir ¿de dónde? De lo general a lo particular. De lo general a lo particular. ¿Estamos? Y entonces miremos aquí. Aquel en el cual la conclusión tiene menor grado de ¿qué? Generalidad que la premisa. Ahí está. La premisa. Porque vamos de lo general ¿a dónde? A lo particular. ¿Qué quiere decir? Que al final, cuando lleguemos, aquí nos vamos a referir al caso concreto, ¿verdad? Vamos a Premisa llegar a la menor. conclusión. Y la conclusión tiene que ser específica. Como quien dice, aterrizó. No hay nada gallo gallina. No hay nada que si sí o que no. Aquí no hay nada cantinflesco. Por eso cuando estuve en una institución del Estado, no en esta última, sino que en otras, que gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar, íbamos a reuniones, varios asesores. ¿Y cómo creen que era su servidor? Iba al hueso. ¿Ya? Porque a veces hay opiniones, dictámenes que supuestamente hacen análisis y no concluyen en absolutamente nada. Cuando hablamos de opiniones, de dictámenes, de sentencias, tienen que aterrizar. ¿Ya? No puede darse lugar a hacer algo cantinflesco. ¿Sí? No. ¿Por qué? ¿Ya? Entonces, cuando daba una opinión, en mi caso particular, yo consideraba, aterrizaba en la conclusión, le decía a la autoridad que me pedía la opinión si sí podía hacer algo o no lo podía hacer. Si lo hacía, si no lo hacía, ¿qué implicaciones podía llevar a cabo? Y si no lo hacía, igual. Y es más, si podía de una vez, le daba recomendaciones. Eso es aterrizar en el razonamiento. Pero hacer usted un análisis y dar opiniones, dictámenes, gallo gallina, entonces, ¿para qué va a tener asesor ese funcionario público? Mejor se queda solo y le da el tin marín.
¿Deducción qué? Silogística. Y si es deducción silogística, ¿cómo será el razonamiento? Lógico. Silogístico. No podemos sembrar arroz y cosechar chilacayotes, ¿verdad? Sembrar naranjas y cosechar marañones. Debe existir una congruencia. Secuencia lógica. Lógica. Ojo. ¿De dónde es el método deductivo? Discurre de lo general ¿a dónde? A lo particular. Y si hablamos de silogismo, ¿cuántas premisas van a haber? 2, como mínimo, ¿verdad? Y en este caso, una mayor. Y la otra menor. Y la otra menor. Ah, entonces, ¿cómo les dije que se llamaba? Razonamiento silogístico. Razonamiento silogístico, si se basa en premisas. Pero también esos razonamientos silogísticos pueden ser llamados inferencias mediatas. Y ahí llegamos a una pausa. Si hay mediato, también existe inmediato. Inmediato. Si hay mediato, quiere decir que hubo previamente un recorrido. Y ese recorrido no es tan corto. Pregunto, cuando ustedes cierren esta carrera, cierren el pensum, ¿su graduación va a ser mediata o inmediata? Inmediata. O sea que solo cierra y ya le van a dar su título, Irma. No, Inmediata. me refiero a que no lo puedo dejar de pasar mucho tiempo, sino que me tengo que incorporar inmediatamente al proceso que viene. Pero yo le estoy diciendo, ¿su graduación va a ser inmediata? Ah, mediata. Mediata. Imagínense que solo se gradúa y ya va a tener la clientela inmediatamente. Ni que estuvieran haciendo cola. Ahorita están haciendo cola, pero para ir a recibir ese montón de playeras que les dan. Ya vieron que hasta les compartí un video ahí en donde un personaje allá en mi pueblo andaba en todas las caravanas. Entonces, ¿qué significa mediato? Martínez Ramírez. Mediano plazo. Mediano plazo. ¿Quién dice mediano plazo? Yo. ¿Quién? Mediano plazo. Mediano plazo sería. ¿Quién dice? Irma. Sí, licenciado. ¿Segura, Irma? Que está próximo a una cosa, Lick. Va. Ah, y largo plazo no inmediato. Sí. Bueno, sigamos. Salvada por la campana, Martínez Ramírez. Colóquele bien su nombre ahí, porque si no después ya vio que ni el nombre le digo. Vaya, Lick. Miremos entonces. Inferencias mediatas. Por el hecho de apoyarse en ¿qué dice aquí? En 2 juicios para obtener una conclusión. Entonces, 2 juicios
Inferencia mediata. Y lo contrario de mediato, inmediato, ¿verdad? Los razonamientos deductivos pueden ser también, dice, inmediatos. Y son aquellos que se apoyan en una sola proposición. que se apoyan en una sola, ¿ok? Proposición Categórica. categórica, universal, ¿cómo? Premisa. Premisa. Cuando yo le dije a usted premisa menor, ¿qué fue lo que usted dijo? ¿Que también había qué? Una mayor. ¿Y esa inferencia es mediata o inmediata? Mediato. ¿Mediata o Heidi? Inmediata, Lick. Inmediata. No tuvo que hacer mayor análisis. Pero tenía que tener el previo conocimiento, Lick. Sí tenía que tener la lógica formal. Si yo le digo metas a largo plazo, ¿qué le dice la lógica? Que ha transcurrido un tiempo. Que también hay metas, ¿qué? A mediano y a corto plazo. Y a corto plazo. Si yo le digo vista pública, por lógica usted va a deducir que hay. Vista pública, dijo. Sí. Privada. Vista privada. Entonces, ¿qué quiere decir? Inmediatamente nos vamos a ir a emitir ¿qué? El juicio. La conclusión. La conclusión. Mientras que en el otro tenemos que hacer un análisis de más juicios. Premisa mayor, premisa menor. ¿Qué? Conclusión. Conclusión. Entonces, yo le mandé 3 formularios. Y en esos formularios decía inconvenientes con el trabajo. Y unos que no tenían inconvenientes lo respondieron. Inconvenientes, no. ¿Entregó el trabajo? No, es sí. Pero resulta que unos me dijeron, ¿entregó el trabajo? No. ¿Cumplió con las instrucciones? ¿Qué creen que me dijeron? Sí. 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 No hay lógica, Lick. ¿Lo entregó a tiempo? No. ¿Cumplió con las instrucciones? No. Pero me colocaron sí. Hay inferencia, Lick. ¿Ya? No, ahí no hay una inferencia. Ahí lo que corresponde que es una deducción inmediata. ¿Y qué es lo que le corresponde? ¿Darle su punteo o no darle su punteo? No darle su punteo. ¿Encendió la cámara? No. Sí. ¿Cumplió con las instrucciones? Sí. Ojo.
cuando yo puedo con un estudiante darle un empujoncito para que gane, yo se lo doy de corazón, valorando el esfuerzo, la perseverancia y el respeto hacia mi persona. Pero cuando no se dan esos presupuestos, ¿será que tengo que darles ese empujoncito para favorecerlos? No. Sería ilógico. Y ustedes saben que ser ilógico es sinónimo de estar loco. Con todo respeto, licenciado, pero aún con con eso que está mencionando usted, a leguas que no se ha recibido ni una clase posiblemente, porque no se aplica la lógica en nada. No hay lógica, pues. ¿Y qué quiere decir? Que yo a ustedes los he llevado de menos a dónde? De menos a más. Y yo espero, oigan bien, Douglas, yo espero que después de esto haya algo bueno. No solo para sus demás cursos, para su vida personal y más adelante para su vida, ¿qué? Profesional. Cuando anden litigando se van allá tal vez ya esté yo allá con el League Ever, ¿verdad? Pero se van a recordar de mí y van a decir sí, para algo nos sirvió eso que nos decía el licenciado. Mi intención es que ustedes sean profesionales en donde hagan uso de ese mandamiento que dice ¿qué? Que el derecho se ejerce pensando. Ojo. No sé, Lick, tal vez me voy a comprometer yo solo, pero a lo mejor por el título, ahí por el nombre del curso, no se le presta la debida atención que se merece, y este es sumamente importante como cualquiera de los demás cursos. Este es importante, ¿ya? Lo que pasa es que muchos creen que este es un relleno. Y es más, cuando a mí me lo dieron yo no le entendía nada. Yo solo a leer un libro, compramos un libro y a leer, y lo que yo me aprendí de lógica fue algo con memoria, ¿ya? Mientras que yo he tratado de planteárselos, de plantearle la importancia que tiene este curso. Esto es clave. Créanlo. No es relleno, no es cultura general este curso. Este es tan importante como el derecho penal, derecho civil, derecho mercantil, como todas esas materias. ¿Ya? Y si ustedes tienen ese conocimiento, esa lógica formal de todos esos cursos y van con una lógica aplicada, mis respetos. Les va a ir muy bien. Solo lo que tienen que aprender es a cobrar bien también. ¿Ya? Porque a veces uno tiene la salida, pero no sabe cobrar. Si ustedes miran la condición económica de la persona, entonces mejor no le cobren. Pero no afecten al resto de litigantes. Si quieren hacer obra social, háganla. Pero cuando tengan que cobrar su trabajo, cóbrenlo como corresponde. Obviamente generando el resultado. No cobrando y dejando bien fregado al cliente, ¿verdad? Como quien dice, págueme antes de que le salga, lo declaren rebelde y le venga la orden de captura y lo vayan a condenar.
y lo manden a Pavoncito y que vive a Pavoncito ya no me gusta ir. No se refiere a eso. Sigamos. Mediatos, inmediatos, ya quedamos claros. Las inferencias mediatas, inmediatas. ¿Quedamos claros o no quedamos claros? Permítame que este teléfono también está haciendo la mala obra aquí. ¿Quedamos claros las inferencias mediatas y las inmediatas? Sí, licenciado. Ejemplo, el razonamiento por su alternación o inversión contraria. Estudiada en lógica formal ordinaria. Eso último que marqué ahí, que leí, eso es lo que yo hice con la inferencia inmediata. Si hay inmediato, les dije, ¿también hay qué? Inmediato. Inmediato. Si hay noche, Día. ¿ya? Si hay culpable, inocente. ¿Nos fuimos de un solo a la conclusión? Sí. Y es más, es como que la hayamos hecho a la inversa. Miren qué dice aquí. Inversión contraria. El razonamiento por su alternación. ¿O por qué? O por inversión contraria. Ahí estamos. En resumen, podemos afirmar, así como el concepto, ¿qué? ¿Es una idea síntesis mental? Pregunto, ¿esto es correcto? Sí. ¿Eso es correcto? Analicemos, no nos vayamos con lo primerito que miramos, porfa. Sí, Lick. ¿Segura, Heidi? Enciende la cámara, Heidi. Ay, Quiero que me lo vuelva a decir. ¿Sí o no? El concepto es una idea o síntesis el concepto mental. es una idea. Heidi, Sí. ¿segura? No, es una síntesis mental. Es una síntesis mental, pero no es una idea, porque ahí se recuerdan que idea más idea, ¿qué? Pensamiento. Y pensamiento más pensamiento. Juicio. Concepto. Concepto. Juicio más juicio. Razonamiento. No nos vayamos con el amague. Por favor. Entonces el concepto es Heidi, la síntesis Heidi, mental. la quiero analítica, Heidi. No hay que irse con la pinta, Lick. No hay que irse con la finta. Como quien dice, véale primero los zapatos. ¿Qué? ¿Ya? Ve a ver si se baña, si se cepilla, si se echa desodorante. No le va a decir como quien dice, entrada, sí. Tiene que hacer el análisis siempre, Heidi. Bueno, Lick. Bye. Ahí Leonel dice, tú puedes, Heidi. Tampoco me voy a tirar al precipicio, dígale, Heidi. Tampoco soy tan valiente, dígale. Sí, Lick. Vale. Entonces, el concepto no es una idea. Esto es falso. El material está malo ahí.
Es una síntesis mental, por supuesto. ¿Y el juicio qué es? Así el juicio es una cadena ¿de qué? De conceptos. ¿Es cierto eso, Heidi? Digo que sí. Aterriza en su razonamiento. Razonamientos. El juicio. ¿Es una cadena de conceptos? Estoy perdida, Lick, la verdad. Ay, Dios, Heidi. ¿Qué les dije? Que aplicamos el método ¿qué? Deductivo. Entonces, ¿sí o no? Sí, Lick. Vale. Aquí no es sí, no estoy segura. No. Yo les dije que las conclusiones no deben ser específicas, no deben ser genéricas, ni dejar dudas. ¿Qué les dije yo cuando las opiniones? Que debía ir uno a aterrizar. ¿Ya? Ay, no, pero sí, fíjate, pero no. O no, pero fíjate que lo voy a pensar. No. Sí, no. Sí, y en ese caso, los juicios es una cadena de conceptos, sí. Sí. ¿Y el razonamiento qué es? Una cadena de juicios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vaya, sí me gusta que ya tome ese criterio, esa decisión, ese razonamiento. Eso es razonamiento, Heidi. Estar seguro de lo que uno está haciendo y que el lugar al que uno llegó es el lugar correcto. Y en el derecho es el lugar válido o inválido. ¿Estamos? Sí. En el campo del derecho, el razonamiento más aplicado en lo que concierne a la labor de la aplicación de normas genéricas. Son los juicios universales. No, esas son las normas genéricas. A los casos concretos es el razonamiento, ¿qué dice aquí? De tipo deductivo. De tipo deductivo. Porque ahí se recuerdan qué es lo que estamos viendo. La deducción, ¿qué? Silogística. Método deductivo de lo general a dónde? A lo particular. Pero tiene modalidades. ¿Qué modalidades? Inmediato. Silogística. Basada en premisas, ¿verdad? Y analógica, basado en qué? Para resolver un caso, se toma como base otro caso que ha sido resuelto y que reúne ciertas características con el objeto de estudio que estamos analizando. Eso ya es analogía. Hasta aquí vamos a dejar hoy. Espero que al menos, si no arribaron al razonamiento, que al menos les haya dado un su dolor de cabeza. Porque eso quiere decir que estuvieron pensando. Significa que se ejercitó el músculo, Lick. Sí, se ejercitó mente. Ya los extrañaba, les cuento que ya los extrañaba, ya extrañaba dar mis clases. Porque esto es ejercitar la mente. ¿Ya? El cuerpo en cualquier momento lo podemos ejercitar. Pero la mente es más difícil. Entonces pongámonos a hacer cosas que nos obliguen a pensar. Pero no solo a pensar, sino que también a hacer, ¿verdad?
somos mente y somos acción. Feliz noche. Cuídense un montón. Les aprecio sinceramente y les exijo por lo mismo. Llenen los formularios sinceramente, los que los tengan que llenar. No sean mentirosos, sean sinceros consigo mismo y conmigo mismo también, conmigo también, perdón. Porque de eso se trata. Yo soy muy observador, soy muy analítico y soy muy concluyente. La conclusión ya sabrán cómo la quieren. Favorable, desfavorable, justa, esa siempre se las voy a dar. ¿Ya? Cuídense un montón y gracias por esa oración. Ojalá que la hagan. Y Así Dios los es, bendiga ¿verdad? y no soy ni Yamatei ni nada por el estilo, ¿no? Feliz noche, Dios le bendiga. Cuídense. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Gracias.